Monse es una chica ML. Muchos seguidores de este programa pensarán una chica marxista-leninista, por fin. El presentador de La Tuerca ha decidido sentar la cabeza. No, me refiero a Monse ML, Monse Manos Limpias, la abogada de eso que se hace llamar sindicato, con la que coincidimos el otro día en Telecinco, Gemma Díez y yo, en un debate sobre el aborto. El principal argumento de Montse Suárez en aquel debate era que si una chica de 16 años tiene que pedir permiso a sus padres para ponerse un piercing, ¿cómo no va a tener que pedir permiso para interrumpir el embarazo? Y el caso es que mientras decía piercing no paraba de mirarme. Y ya sabéis que soy de corazón blando y de pupila perversa. Tenía muchas cosas que decirle a Monse aquella noche, pero no me dejaron en Telecinco, así que este monólogo va a ser una videocarta de amor que va a llevar por título la diferencia entre el sindicalismo de clase y Manos Limpias en 5 pasos. Primer paso, los sindicatos de clase no deben denunciar a ecologistas galegos de nunca máis, deben defender los derechos sociales. Segundo paso, los sindicatos no deben denunciar a los trabajadores de Sintel por protestar acampados, deben defender a los trabajadores. Tercer paso, los sindicatos no deben denunciar a los estudiantes por pedir que la universidad sea laica, los sindicatos deben defender los derechos civiles. Paso número 4. Los sindicatos no denuncian a los lunis por presentar una familia homoparental en un capítulo, deben defender la libertad sexual. Y por último, paso 5. Los sindicatos no deben defender a los de arriba, deben defender a los de abajo. Y es que, como decía Olmo Dalcó, aquel personaje interpretado por Gerard Depardieu en Novecento de Bertolucci, los que protegen y defienden a los de arriba con el tesón de los perros tienen un nombre: fascistas. Querida Monse, no sois un sindicato, sois un grupo de ultras. Pero no perdamos la ironía, como diría Alberto Pradilla antes de ser enviado al Gulag vasco. Si no puedes enfrentarte a tu enemigo, guíñale el ojo. Chao, Monse. Give me 5. ¡Ha decidido! ¡Mañana sol y buen tiempo! Mira, lo de la tierra para el que la trabaja es un eslogan que está fracasado. Quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. Y quien está en paro debe obligatoriamente estarse formando. En un municipio, pero yo digo siempre en un municipio o en un país, pues no cabemos todos. Mi sueño personal es ser feliz. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Yo he nacido donde he nacido, ¿no? ¿Tú también? Sí, sí. ¿Tú has elegido dónde has nacido? No. Bien. No quiero decir nombres para que no hayan piques. Tú defiendes lo tuyo y lo de tu familia. Pues yo también. España, cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón. Nali, Oleria ha salido de la sala con un gesto triunfante, posado haciendo el signo de la victoria delante de decenas de trabajadores. Leo. Yo te reto ya, de antemano. Veis las noticias de la tele y os las creéis. ¿No os dais cuenta, imbéciles, que eso es precisamente lo que quieren? Estamos dudando de nosotros. Nos terminaremos matando y les evitaremos el problema.
vamos a ganar la guerra. Los ciudadanos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. Me bajo del avión, me pinto, me visto y ¡pum! Ahí estoy. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Joana, tu padre, la puerta no me abre. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Los bolsos de mi madre, sí. A mí me encanta el Loewe. Un abrigo de mi bisabuela que tenía con un cuello de bisón así como de espía Matajari. Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Habéis visto que hemos empezado fuerte en el chat, que no se asustan fácilmente, estaban bastante asustados. Las huelgas aquí nos las tomamos muy en serio. Hoy tenemos otra vez, por desgracia, una mesa compuesta exclusivamente por hombres. ¿Qué le vamos a hacer si las organizaciones solamente nos envían hombres? A mi izquierda, uno de los habituales del programa, haciendo las maletas, porque si la oferta es en Laponia, la oferta es en Laponia. Íñigo Errejón, bienvenido a La Tuerca. Esperemos que el lugar es más cálido, pero donde toque. Donde toque. Frente a él, otro de los habituales del programa que ya ocupa con honor la letra ñ en la Academia de La Tuerca, Alberto Pradilla, corresponsal de Gara en Madrid, bienvenido. Es que casco. Y hoy nos acompaña también en La Tuerca, se estrena por primera vez, Rubén García, representa a la CGT, muchísimas gracias por venir. Y gracias a vosotros por invitarme, más que nada, muchas gracias. Un placer. Y tenemos también, representando al sindicato Comisiones Obreras, Andrés Hidalgo, bienvenido a La Tuerca. Buenas, muchas gracias, buenas tardes. Encantados. Nos acompaña también Catu Arconada, analista político vasco, amigo del programa. Un placer que estés con nosotros. Es que casco, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y frente a él, el Mick Jagger de la ciencia política española, otro de los habituales del programa, Juan Carlos Monedero. Bienvenido a La Tuerca. ¿Qué tal? No puedo resistirme a contar que, viniendo para acá en el transporte que nos pone La Tuerca, hemos parado en una gasolinera y me he encontrado esto. Es decir, un rollo de PH, además, fijaos que con doble capa, donde la capa de arriba están los políticos y en la de abajo no hay nada. Es la extrema derecha, es realmente el fin de la política. Más allá de la broma, es preocupante. Y sí, aquí estamos para ver si la ciencia política nos alumbra. ¿Lo vas a usar o lo vas a dejar aquí en No, lo vamos a dejar aquí en el baúl de los recuerdos de La Tuerca. Bueno, lo primero, habría que patentarlo, la verdad. Habría que patentarlo, seguro, seguro. El próximo día, el día de la huelga, habría que repartirlo en todas las gasolineras y en todas partes, la verdad, está muy bien. Toma. Sí. Estas cosas solo pasan en La Tuerca. Bueno, dejadme que os pida un titular. En 20 segundos os pregunto cuál va a ser la clave de esta huelga. Empiezo contigo, Rubén. 20 segundos. La clave de la huelga, en primer lugar, que todos los trabajadores y todas las personas que están comprometidas en un movimiento de clase, en un movimiento obrero, en un movimiento social, participen. En esta huelga nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando lo que es una precarización de las condiciones de trabajo, que eso es obvio, eso es evidente, pero también hay rumores y tambores de guerra de que van a tocar la huelga general, la ley de la huelga general y el derecho a la huelga.
Y detrás de todo esto, como siempre, la campaña mediática contra el sindicalismo, en donde los sindicatos siempre son unos vendidos, unos traidores, los delegados unos personajes que únicamente se aprovechan de las horas sindicales, y los liberados unas personas que viven a expensas del erario público. Ese tipo de campaña mediática que estamos haciendo todos los sindicatos, no solamente la CGT o los sindicatos como comisiones y UGT, todos los sindicatos están haciendo esta campaña mediática, y es una cosa que también tenemos que empezar a concienciar a la gente de que ¿qué sería el mismo del movimiento obrero sin organizaciones sociales, sin organizaciones obreras? En esta campaña, en esta huelga general, no solamente nos estamos jugando la precarización de las condiciones laborales, que esto va a ser brutal, esto únicamente ha sido el principio de lo que nos va a venir, es decir, después de las elecciones andaluzas, a ver qué nos viene. Además, como he dicho, el tema del sindicalismo y, por supuesto, otro elemento muy importante que vamos a tener que trabajar en esta huelga. Esto es lo que ocurre cuando a un sindicalista le dices 20 segundos. Esto era solo un titular. Juan Carlos, 20 titular, segundos. Disculpa, perdón. Pues que si la patronal y el gobierno se radicalizan, la única solución para seguir viviendo en democracia es que el pueblo también se radicalice. Cerrejón, 20 segundos. Los zapatistas hicieron famoso el lema este de un mundo donde quepan muchos mundos. Para ganarla necesitamos una huelga donde quepan muchas huelgas, la de quienes se han podido sindicalizar, la de quienes pueden parar en su centro de trabajo y la de quienes no pueden. Necesitamos hacer de la huelga general una huelga social, una huelga ciudadana que, digamos, que recupere las energías que se han puesto en marcha, y ahí nos hacemos falta a todos y todas. Alberto, 20 segundos. En un contexto diferente, como es el Estado español y Euskal Herria, sometidos a un mismo ataque, tenemos una misma respuesta que buscar con retos y objetivos diferentes. Catu, 20 segundos. Yo creo que en nuestro caso, en Euskal Herria, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, la clave es la capacidad del pueblo trabajador vasco de articularse, salir a la calle y responder con contundencia, ¿no?, a la crisis estructural del capitalismo, pero sobre todo personificada en este caso en las élites políticas y económicas que gobiernan, ¿no?, tanto Euskal Herria como el Estado español. Gracias, Catu. 20 segundos, Andrés. Para nosotros la clave es que millones de trabajadores participen en la huelga y ocupen las calles ese día. Sabemos que muchos trabajadores tienen serias dificultades, el listado de empresas que están boicoteando la huelga es cada vez más amplio, pero sabemos de la voluntad firme de la mayoría de los trabajadores de este país de participar en ese rechazo a la reforma laboral, y lo van a hacer en forma de huelgas y de manifestaciones. Por eso durante el próximo día 29 las calles de este país se van a llenar de gente contra la reforma laboral. Empezamos con la fase del debate en la que tenemos un minuto para discutir, la mantenemos en principio en 2 o 3 turnos y si la cosa funciona la vamos eliminando. A partir de aquí me podéis pedir la palabra y tenéis un minuto. Empiezo con Juan Carlos, que sé que tiene ganas de hablar. Juan Carlos, un minuto. La pregunta que os quiero lanzar es ¿qué diferencia va a haber en esta huelga con respecto a otras? ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia entre el 29M y huelgas que hemos conocido en los últimos años, la huelga de 2002, la huelga de septiembre de 2010? ¿Cuál puede ser la diferencia fundamental? Juan Carlos. Hay un nuevo escenario, es decir, el movimiento de crisis del capitalismo, estamos en una fase final de financiarización. En el caso de España, casi 1 de cada 4 trabajadores están en paro, las amenazas son muy reales, el PP tiene mayoría absoluta, hay una lógica en Europa que responde a al mismo interés de favorecer a las clases privilegiadas. Y creo que la huelga general clásica la han descontado, igual que los grandes almacenes han descontado los hurtos porque los han pasado a precios, creo que la han descontado. Entonces solamente entiendo un tipo de huelga general que responda a la nueva realidad, donde ya no somos sociedades ni agrarias ni industriales, sino que somos sociedades de servicios, donde si te dicen si no vienes el jueves ya no vengas tampoco el viernes, estás desarmado, donde quitarte un día de trabajo por la huelga supone un golpe muy duro para mucha gente. Por tanto, en este pulso que nos están echando, o nos reinventamos dónde realmente confrontar al capital o estamos perdidos. Creo que estamos en un momento histórico en donde un pulso radical o estamos perdidos. Sí, 2 cosas, luego las vamos a poder desarrollar porque va a haber más tiempo. Yo creo que en primer lugar la cuestión, el otro día discutiéndolo con mi padre, llegaba a la metáfora, sin que haya ninguna transposición ideológica, de cómo hace el Tercer Reich la defensa de Berlín cuando la tiene que librar por una parte con los reservistas a la defensiva, con experiencia de combate, pero digamos una generación envejecida para esa batalla, y con las nuevas generaciones movilizadas a toda velocidad para sustentar el frente. Me parece que esta huelga se parece un poco así, lo decíamos antes, ¿no? Lo que no acaba de morir
lo que no acaba de nacer. Nos toca dar la huelga en esas condiciones, sabiendo, lo desarrollamos luego, que es una huelga como todas, pero nítidamente política, porque la ofensiva es para desbaratar un modelo de pacto social. Es decir, no es la representación para al día siguiente restablecer el diálogo en mejores condiciones, sino que la ofensiva es contra el modelo de diálogo y de pacto social. Y por tanto, vamos, me parece, a una confrontación sostenida. Alberto, un minuto. Sí, en Euskal Herria, por ejemplo, no es la primera huelga, sino que llevamos ya 3 huelgas en el actual ciclo económico, es la cuarta y en el caso vasco, concretamente, el reto es la articulación, seguir profundizando en ese espacio laboral vasco, en esa reivindicación mayoritaria del espacio laboral vasco, ¿no? Por otra parte, no es una huelga contra esta reforma, o no debería ser solo especialmente contra esta reforma, sino contra un modelo, un sistema económico agotado, y que sobre todo busque crear alternativas y crear alternativas. Pero también es cierto que, y coincido con Íñigo, en el Estado español lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir. Sí que creo que a la izquierda se está construyendo algo, se están generando sinergias, alianzas, y es el momento de visualizarlas y de ver cómo pueden trabajar en la calle, ¿no? Luego, por otra parte, hay otro elemento, que es el gobierno español, que hay que ver cómo va a reaccionar, es decir... Luego seguimos hablando de esto. Rubén, un minuto. Sí. Bien, la principal diferencia entre la huelga general del 2010 y la huelga general que tenemos para este 29 de marzo es que en el 2010 muy posiblemente todavía había personas que pensaban que el capitalismo se podía refundar, era más o menos la doctrina que nos venía de Estados Unidos, la refundación del capitalismo. Hoy en día vemos que todos aquellos teóricos como Carlos Marx o el anarquismo como Proudhon o Bakunin, que ya vaticinaban de que el capitalismo era insostenible, poco a poco la gente va empezando a comprender, y el capitalismo ya mucha gente empieza ya a pensar que esta crisis ya empieza a ser algo diferente a las demás, ya se empieza a hacer comparaciones con 1929. Tenemos un contexto internacional, por ejemplo, las luchas en Grecia, Camila Vallejo, por ejemplo, en Chile, los nuevos modelos de socialismo que están saliendo en Latinoamérica. Hay un contexto internacional muy importante, la gente se hace eco de este modelo que está empezando a surgir, como decíais antes, entre lo nuevo que surge, lo viejo que desaparece, y en esta huelga general del 29 de marzo, muy posible... Pasó el minuto. Andrés, un minuto. Pues yo creo que lo que diferencia esta huelga básicamente de otras es el alcance de la agresión. La altura de la agresión es brutal, porque rompe con cualquiera de los equilibrios que se establecieron y que han operado en los últimos 35 años en nuestro país. Es decir, es imposible, con esta legislación que pretenden imponer, que el trabajo tenga algún derecho y, por lo tanto, que el trabajo juegue un papel en la sociedad, dice, al menos en una posición, dice, de desigualdad, pero de ciertas posibilidades, de cierto equilibrio. Es decir, aquí quedamos todos sometidos a la voluntad del empresario, y esto es lo que la hace fundamentalmente distinta, porque nada será igual, no solo en el ámbito de la legislación laboral, sino en muchos otros ámbitos de lo social, de la integración, del papel que los colectivos sociales van a jugar, y sobre todo también el papel que la juventud, al incorporarse a un mercado de trabajo de estas características, dice, va a tener que soportar. Por lo tanto, nada será igual si no conseguimos echar para atrás esta reforma laboral. Gracias. Cato, un minuto. Alberto Pradilla citando a Gramsci. Interesante. Recogiendo un poquito lo que han dicho los compañeros, y coincido, ¿no? Y también al hilo de lo que decía Alberto, en Euskal Herria esta es la cuarta huelga general desde que ha comenzado la crisis. Mayo 2009, junio 2010, enero 2011 y esta de marzo del 2012. Y yo creo que no se puede, un poquito por donde planteaba Íñigo, yo creo que no se puede entender esto si no es dentro de una estrategia de acumulación de fuerzas, ¿no? De fuerzas políticas, sociales, sindicales, para confrontar, ¿no? Para confrontar el capital, para confrontar a las élites, pero también para construir un proyecto político alternativo, ¿no? Y eso nos lleva, simplemente lo dejo encima de la mesa también, pero a pensar el tema de la cuestión del poder. Seguimos con la regla del minuto. Os hago una pregunta muy directa. La derecha en el Estado español controla prácticamente el 90% del poder político, y cabe pensar que después de las elecciones en Andalucía y en Asturias pueda controlar todavía más. Pregunta muy clara, ¿el gobierno va a dejar actuar a los piquetes informativos o no? Es verdad que está todavía, digamos, que es un gobierno que todavía tiene la fuerza de la legitimidad con la que uno sale de las urnas cuando las urnas sacan mayoría absoluta. Con independencia de que, digamos, en nuestros círculos reducidos, bueno, pero ha votado poca gente, pero un gobierno que acaba de salir de las urnas con mayoría absoluta es una cosa seria, y es complicado hacerle tirar para atrás una reforma. Lo que pasa es que ante lo que estamos, y eso
es posible que lo veamos en la calle, pero va a ser una cosa a largo plazo, es ante toda una refundación del régimen salido de la transición. Toda una cancelación del pacto social que inaugura el régimen y una oligarquización progresiva que desplaza a la izquierda sistémica que hasta ahora había hecho de equilibrio en el régimen a los márgenes, digamos, le borra. Todos los aparatos estatales y de la sociedad civil, todos están en manos de una derecha para la que la paz social no cotiza y que no está dispuesta a ninguna concertación. Incluso la posibilidad de concertación pasa por volver a darles miedo. Yo creo, fijaos, que la legitimidad del gobierno es la legitimidad del shock. Lo hemos comentado otras veces, había dos medicinas, la medicina A, la medicina B, la gente le ha fallado la medicina A la cual le gritó aquella noche de 2004, no nos falles, y recurre a la medicina B. Y la medicina B, como sabe que no puede dar respuestas, incluyendo a toda la ciudadanía, está intentando aprovechar estos meses para golpear duramente. Es lo que nos permite entender que la asesora legal de Florentino Pérez sea la abogada general del Estado, que hayan puesto a la tipa que fue el interface entre GES Cartera y la Comisión Nacional de Mercado de Valores como la responsable de la Oficina Nacional Antifraude, que hayan disuelto a toda la cúpula policial que estaba investigando a la red Gürtel, que hayan separado de la carrera judicial a un juez no por errores anteriores ni por ilegalidades presuntas anteriores, sino por intentar ir contra los paraísos fiscales o contra esa red Gürtel. Han hecho una reforma laboral muy dura, pero una reforma constitucional que da prioridad al pago de la deuda antes que a la política social que recoge el artículo 1 de la Constitución. Yo creo que ellos son conscientes, y por eso están siendo radicales, de que estamos en un momento de crisis. Lo estábamos comentando recientemente, es decir, ¿por qué son corruptos los ricos? Los ricos son corruptos porque saben que el sistema, igual que sube, baja. Y como saben que va a bajar, roban para cuando lleguen los momentos de bajada tener la despensa bien llena. Pues esto es lo mismo. El gobierno del Partido Popular, en connivencia con los grandes sectores económicos de este país, dicen la crisis es muy fuerte, estas crisis históricas se han solventado con guerras o con exterminio de mucha gente, de mucha riqueza, vamos a reforzarlos. Y en tanto en cuanto la gente esté en shock, sea incapaz de darse cuenta, no va a responder. Y ahí, compañero, tenemos que hacer una reflexión de cómo hemos ido preparándoles el camino. Es decir, que igual que la reforma laboral del 2010, que no tuvo la respuesta ni sindical ni social suficiente, cómo el Partido Socialista fue también preparando este tipo de cuestiones, es decir, cómo le hemos ido sembrando una alfombra tristemente roja para que ahora el Partido Popular haga lo que está haciendo. Yo insisto ahora mismo te doy la palabra con la cuestión de los piquetes. Una de las cosas que sorprende mucho a los italianos cuando vienen aquí es que en el Estado español las huelgas suelen ser de piquetes. Ellos están acostumbrados a un nivel de afiliación sindical enorme en el que las huelgas son simplemente un gesto cívico en el que la gente no va. Aquí los piquetes son necesarios. ¿Pero os parece que en esta huelga los piquetes van a ser todavía más necesarios que en experiencias anteriores? Como estoy diciendo antes, lo que se va a replantear en esta huelga vamos a jugar mucho, vamos a jugar tanto el modelo sindical que tenemos, nos vamos a jugar el derecho a la huelga, vamos a jugar derechos fundamentales. Ahora mismo la estrategia del gobierno es equiparar piquete obrero y terrorismo. Es decir, el momento que una persona va a una empresa a impedir que sus esquiroles entren a trabajar, te acusan de terrorismo. Y aquí las cargas policiales van a ser importantes. De hecho, ya en la gente de mis compañeros de sindicato, cuando hablo, ya damos por asumido que va a haber detenidos, que el día 30 habrá que ir a la Puerta del Sol a hacer una concentración en el apoyo a los detenidos, como siempre, y esto lo damos ya por asumido. Entonces, bueno, lo que nos hacen los piquetes, en mi opinión, es necesario. Estamos en un contexto de lucha de clases. El sindicalismo no nace a partir de lo que es una teoría de lucha de clases, de que tenemos que hacer frente a nuestro enemigo. Y ahora bien, en relación a la cuestión política, en relación a si al gobierno de derecha, si la posible influencia que vamos a ejercer a través de la huelga. Yo personalmente y mucha gente, cada vez dentro del panorama narcosindicalista y del sindicalismo marxista, pensamos que con huelgas generales de un día, evidentemente se hace poco. Hay que empezar a debatir seriamente en la huelga general indefinida. Es una concepción que a mucha gente le da miedo, pero si analizamos todas las conquistas sociales hasta mediados del siglo XX, eran huelgas que podían durar hasta 2 o 3 meses. Si analizamos la primera huelga en España en 1855, nos encontramos que eran huelgas de 2 o 3 meses y la gente sabía lo que iba. Claro, a mí no me gusta hacer de abogado del diablo y menos en un tema como este, pero las huelgas hay que ganarlas. Y las últimas experiencias de huelgas en Europa, con ciertas excepciones en Francia, no se han ganado. Sé que es un tema complicado, pero... Yo creo... Perdona, que tú... No, estabas comentando
a la hora de mantener la huelga, o yo creo que también es cierto que hay que crear, o sea, hay que mantener la huelga, hay que mantener la confrontación, pero también hay que crear alternativas. Es decir, por eso también decía que en el caso vasco igual tiene unas especificidades diferentes, porque por ejemplo, al mismo tiempo que se va a ir a la confrontación y se está articulando una mayoría sindical, social y política, hay, por ejemplo, ayuntamientos que se niegan a aplicar la reforma laboral y se niegan a aplicar, ayuntamientos gobernados por Bildu, que se niegan a aplicar todo este tipo de recortes neoliberales, ¿no? Entonces, quizás, evidentemente, esta huelga en un día no vas a ganar absolutamente nada, pero sí que creo que tienes que visualizar cuál es esa masa crítica y generar sobre todo alianzas y generar cómo se puede crear un formato de contrapoder. Estoy hablando en el Estado español. En Euskal Herria creo que el camino está bastante claro. En el Estado español, incluso en España. Yo creo que hay transformaciones estructurales que hacen que, digamos, que la pelea de la huelga sea más complicada, y ahí tiene menos sentido buscar culpas individuales que entender procesos grandes que nos han sucedido, y es pues que mientras que hace 30 años quien capitaneaba las huelgas era una generación, digamos, en auge político y biológico, nuestra generación tenemos muchas dificultades para hacer huelga. De casi todos los amigos de mi edad, todos ellos tienen enormes dificultades para hacer huelga, o no saben muy bien dónde la harían, o sería poco relevante que la hicieran, o tienen muchas dificultades. Y eso, digamos, insisto, tiene menos sentido buscar culpas individuales que ver una cierta transformación del sistema productivo que hace que las huelgas sean crecientemente complicadas. Ahora, a mí me dan miedo los argumentos de, como no digamos, deberíamos apostarle a doble o nada, siendo que nos cuesta mucho sacar una huelga de un día, que la coacción que los jefes son capaces de realizar es por el momento más fuerte que la coacción que nosotros podemos poner encima de la mesa, porque una huelga es un masivo ejercicio democrático de coacción hacia la minoría, y muy saludable, pero siendo que es mayor la coacción que pueden hacer, yo, digamos, tengo mis reservas, sobre todo porque además a una de las cosas más importantes que ha pasado en términos de movilización social, que es el 15M y la repolitización de toda una generación sin demasiadas experiencias, digo salvo grupos minoritarios, de actividad política, la huelga general le pilla en un terreno especialmente complejo. Digamos, mientras que los contenidos radical democráticos son contenidos más sencillos de trabajar para el 15M, la huelga planteada, digamos, la confrontación sobre el terreno laboral es un poco más complicada. Pero no va a haber problema, por desgracia, porque vamos a una confrontación sostenida y por tanto vamos a tener muchos más espacios de confrontación a partir de esta huelga, porque lo que estamos enfrentando, insisto, es todo un programa de reoligarquización del régimen y no nos van a sobrar las oportunidades para chocar, ¿no? Rubén, Katu, y pasamos a vídeo y seguimos con las tres intervenciones pedidas y después pasamos a vídeo. Rubén, Katu, Andrés. Bien, en relación a que la juventud hoy en día puede tener más dificultades en hacer huelga, si acaso se deberán motivos ideológicos. A partir de la Guerra Fría se vino el discurso de la posmodernidad, Marx había muerto, el anarquismo estaba desaparecido y sin embargo ahora mismo empezamos a ver que cosas como lo que está sucediendo en Grecia empiezan a revelarnos de que realmente el capitalismo no tiene salida y la gente está volviendo otra vez a armarse ideológicamente. Ahora mismo, por supuesto, lo que son los sindicatos alternativos como CGT, CNT, Sociedad Obrera, etcétera, han convocado esta huelga para el 29 de marzo. Evidentemente, los sindicatos alternativos son conscientes de que en estos momentos lanzarse a otro tipo de acciones puede ser más o menos algo contraproducente, pero en estos momentos en donde sabemos más o menos que es que a ciencia cierta vamos a ir a una precarización mayor y una pérdida de derechos sociales impresionante, tenemos que ver lo que pasó el 12 de febrero en Grecia. El 12 de febrero en Grecia hubo ya sindicatos que empezaron a plantear la huelga general indefinida. El pueblo estuvo a punto de hacer una revolución al estilo clásico, tomar el poder. Este tipo de discurso en los próximos años, quizás ahora mismo no, sea temprano, pero de aquí a 10 o 15 años quizás sea importante. Y en relación a que hoy en día estamos posiblemente con menos recursos para hacer huelgas o que la juventud está menos preparada, podemos decir que hoy la juventud es precaria o tiene condiciones laborales pésimas, pero os puedo garantizar que en el siglo XIX, en las huelgas generales del XIX, eran mucho peores y la gente salía a la calle. Es una cuestión de conciencia de clase, es lo que hay que trabajar. ¿Katu? Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Porque todo aquello que leíamos hace un tiempito en los libros, ¿no? Teoría política, estamos viéndolo aplicado hoy en día, ¿no? Tanto la doctrina del shock y del miedo, ¿no? Que ya se ha planteado en esta mesa, o la doctrina del shock si queremos, pero con una vuelta de tuerca en el Estado español, que es esa teoría del todo es ETA,
compañero comentaba, el tema del terrorismo, ¿no? Esa teoría del todo es ETA, que se aplicó en un momento contra la disidencia vasca, en estos momentos ha servido para que cualquier cosa esté legitimada y para que con cualquier acusación, por pequeña que sea, o con cualquier acto de respuesta ante la violencia estructural del sistema, ¿no? Y del capitalismo, se pueda considerar terrorismo, ¿no? Ante eso yo creo que las alternativas son en dos niveles, ¿no? Por un lado, obviamente, la respuesta, y yo creo que entonces, en ese sentido, es necesario hacer un sindicalismo de confrontación, no de concertación, como creo que hacen algunos sindicatos. Entonces, respuesta, sindicalismo y movimiento social que responde, y a la vez alternativa de poder, ¿no? Ir pensando lo que se plantea, ir pensando alternativa de poder, crear bloque histórico. Pero además, no solo eso, yo creo que hay que dar un paso más allá, y respondiendo también al tema de los piquetes y demás, yo creo que hay que responder, y de alguna manera hay que hacerle pagar a quien atente contra el derecho a la huelga y a quien atente contra el derecho de la clase trabajadora. O sea, es decir, yo vivo en el centro histórico de Bilbao. Si no solamente es el derecho a la huelga de los comercios que están ahí y de los trabajadores, y garantizar que esos trabajadores no vean afectados o no sean agredidos, ¿no? por sus patronos, sino también ejercer mi derecho a no consumir, o a un ejercicio de insumisión a un montón de cosas. Es decir, que si la tienda de periódicos en la que compro yo habitualmente abre ese día, ya puede saber, y además se lo voy a decir, que no le voy a volver a comprar el periódico nunca más. Si el bar en el que suelo tomarme un zurito abre ese día de huelga, ya puede saber que mi cuadrilla entera no va a volver a tomar un solo pote en ese bar más, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias hay que pensarlas como en varios niveles. Andrés, si pasamos a vídeo. Sí, sobre los piquetes. Los piquetes van a salir a la calle porque es tan legítimo como el ejercicio del derecho de huelga, el derecho de información a los trabajadores, y ya los hemos organizado, y van a salir y van a recorrer los centros de trabajo y las calles, y van a invitar a los trabajadores a participar en la huelga. Dice, y esperemos que la policía se comporte como debiera, puesto que los sindicatos de la policía también han mostrado una simpatía y un apoyo a la huelga, y por lo tanto nosotros tenemos que contar con que esas directrices tendrán peso si nos llevan a una situación de conflicto, será responsabilidad del Ministerio del Interior el llevar una situación de conflicto social, como ya ha pasado en Valencia, y eso sí que genera mala prensa a este país, y no el ejercicio de los derechos. Sobre legitimidades, nosotros no ponemos en tela de juicio la legitimidad del gobierno y la legitimidad de las Cortes, pero también tenemos nosotros, los sindicatos convocantes, la legitimidad del 99% de los trabajadores de este país que han votado en elecciones sindicales a los sindicatos que han convocado la huelga, y por lo tanto esa legitimidad también es una legitimidad en la que en una democracia hay que contar con ella. Y aquí el problema viene que hay una ruptura y no se quiere contar ya con esas otras legitimidades, y se piensa que la exclusiva legitimidad del resultado de unas elecciones permite hacer cualquier cosa. Y no, y nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho que no permite hacer, en nuestra opinión, cualquier cosa. Por lo tanto, en materia de legitimidades, nosotros tan legítimos como los demás. ¿Qué vamos a hacer después? Dice, pues seguir manteniendo una situación de tensión para que se restablezcan los derechos, porque los derechos ya han sido cercenados desde el día que se publicó el decreto, que entró en vigor, y por lo tanto vamos a presionar para que en el trámite parlamentario se modifiquen, se echen atrás algunos de los elementos más agresivos. Vamos a seguir presionando para que se devuelvan a los trabajadores sus derechos. Y a mí no me gusta hablar de sindicalismo de confrontación y sindicalismo de conciliación, porque nuestro sindicato concilia, es decir, pacta y pelea y confronta, depende de las circunstancias, y yo creo que casi todos los sindicatos que tienen responsabilidad con los trabajadores han firmado convenios, y firmar un convenio, dice, pues formará parte de esa especie de conciliación que algunas veces se establece, ¿no? Por lo tanto, para nosotros no hay una dicotomía. Es verdad que hay pluralidad sindical en este país, cada sindicato responde a sus criterios, a sus opiniones, todas legítimas, pero nosotros desde luego no nos encasquillamos en un sindicalismo de conciliación. Nosotros somos un sindicato que acuerda, que confronta, dependiendo de las circunstancias. Cuando se puede, se acuerda, y siempre es más agradable, y cuando no se puede acordar, se confronta, y no pasa absolutamente nada, como hemos puesto de manifiesto con la convocatoria de huelgas reiteradas que han tenido posibilidades, porque es verdad que también se han convocado otras huelgas que han tenido escaso eco social. La intervención da juego, pero vamos a pasar a vídeo para aligerar un poco, y a la vuelta comenzamos la discusión. Nuestro equipo de Sevilla, encabezado por Pablo Pérez, estuvo preguntando a empresarios y a sindicatos qué piensan de esta huelga. Algunos le respondieron y otros no. Adelante vídeo, por favor. Nosotros pertenecemos a la Asamblea 15M Serramat. De la huelga del 29 pues la apoyamos totalmente. Tenemos un manifiesto también en contra de la reforma laboral, y le queremos proponer a la Asamblea el tema de los piquetes. ¿Cómo lo vamos a organizar?
si lo vamos a organizar en el barrio o nos vamos a sumar a otros piquetes que estén funcionando. Y a lo mejor un día de huelga no resuelve nada, pero bueno, todo sea movimiento y que la gente se vaya concienciando y que la gente se vaya moviendo. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Hemos preguntado a los compañeros y compañeras de la Asamblea 15M Serra Mate, pero Pablo, tenemos que ser objetivos, tenemos que escuchar a los empresarios. Vamos a preguntarle a la Confederación de Empresarios de Andalucía qué piensan sobre la reforma laboral y la huelga general. ¿Qué vamos a hacer, Pablo? Esta es la opinión de los empresarios, el silencio ante la reforma laboral y la huelga general que se convoca el próximo 29 de marzo. No obstante, nosotros seguimos adelante con el reportaje y vamos a preguntarle ahora a los sindicatos qué es lo que piensan. Y esto por la reforma laboral, ¿eh? Y esto por el dinero a los bancos. A escasos metros de la Confederación de Empresarios de Andalucía encontramos un puesto de información de comisiones obreras sobre la huelga general. Vamos a preguntarle qué opinan sobre la huelga general. ¿Cuál es el mensaje que lanzan los trabajadores y a las trabajadoras para el próximo 29 de marzo? Pues que nos tenemos que unir todos, porque si todos, es decir, la huelga no la hacemos los sindicatos, la hacemos los trabajadores. Entonces, si no vamos a la huelga, vamos a tener un retroceso de 30 años para atrás. Todo lo que han estado luchando nuestros padres, nuestros familiares, por conseguir unos mejores derechos laborales y sociales, es que lo están destrozando. La reforma laboral es demoledora, genera una transferencia de renta del trabajo a renta del capital. Esto es un robo. Después del 29 de marzo, ¿qué? Pues después del 29 de marzo el gobierno tiene que hablar, nos tienen que llamar. Y si no nos llaman, nosotros vamos a seguir. ¿Seguiremos en las calles después del 29 de marzo? Por supuesto, nosotros siempre estamos en la calle. Bueno, queríamos saber cuál es la opinión de UGT acerca de la reforma laboral. Que es una reforma que no llega al fondo de la cuestión, desregulariza, poner trabajador indefenso ante las condiciones de trabajo frente al empresario y pensamos, por tanto, que no es positiva. ¿Posible entonces a través de una negociación llegar a una política buena para el mercado laboral y para los trabajadores y las trabajadoras? Yo creo que sí. La única forma de llegar a una política que intente tocar todos los fundamentos es el consenso, el consenso y el diálogo. Yo creo que no hay otra forma de llegar a ese objetivo. Esta convocatoria de huelga llega tarde, porque la reforma laboral que hace el Partido Popular es una continuación de la política económica que ha llevado el Partido Socialista, que por contra lleva una política social y de izquierdas como debería, ha estado al servicio de la banca y el gran capital. De alguna manera, como se dice, más vale tarde que nunca. Bueno, los empresarios yo creo que es que no se esperaban que les diesen tanto. Además ha sido por decreto, sin negociar con ellos, sin negociar con las secciones sindicales. Capital dice que no, que es que la empresa la que genera trabajo, no, es el trabajador quien sostiene a las empresas. El empresario sin los trabajadores y trabajadoras no son nada. ¿Y después del 29 de marzo qué hacemos? Seguir con las movilizaciones, porque el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, no creo que le preste mucha atención al clamor popular. El próximo 29 de marzo nos vemos en las calles. Espero que en Sevilla no nos podamos tomar ni media con tomate. Magnífico el report, muchísimas gracias, Pablo. Decían algunos de nuestros seguidores, ¿va a estar presente el sindicalismo andaluz? Pues sí lo ha estado, gracias a Pablo. Si no ha estado el sindicalismo gallego es porque todavía nuestros compañeros gallegos no se han autoorganizado para llevar la sección de La Tuerca. Y estamos abiertos a que haya reporteros en todos los lugares del planeta Tierra. Seguimos con el debate, Errejón. Discutíamos antes sobre la cuestión del sindicalismo, digamos, sindicalismo de concertación, sindicalismo de confrontación. Creo que esa discusión nos la está resolviendo la derecha. Ya no es posible ningún sindicalismo de concertación. O por lo menos esta reforma va en ese sentido. Así que me parecen más ociosas nuestras discusiones. El que quiera situarse a la izquierda, yo se lo regalo, pero me parece que esa discusión ya es ociosa. ¿Por qué es ociosa? Porque toda esta reforma va destinada, por una parte, a romper en lo económico, digamos, un cierto acuerdo en favor de una redistribución regresiva de la renta, de los de abajo masivamente hacia los de arriba. Y en lo político, hacia un reequilibrio de los poderes existentes que acabe con los únicos contrapesos, digamos, que la izquierda que participaba del régimen salido de la Constitución tenía. En un escenario así, sorprende cómo contrastan las declaraciones extremadamente beligerantes y agresivas de la patronal y la derecha y las declaraciones todavía nostálgicas de la concertación anterior, que por desgracia es posible que ya no vuelva, de los sindicatos con mayor apoyo de los trabajadores y de los partidos
con mayor apoyo de las gentes que votan izquierda, por más que luego hagan políticas de otro signo. Claro, en ese sentido ahí nosotros claramente tenemos un retraso. Digo, mientras que la derecha es agresiva y está a la ofensiva, todavía en nuestras expresiones todavía se nota una cierta nostalgia por una concertación que ellos me parece que han querido voltear, apoyándose claramente en transformaciones económicas internacionales, pero también en la realización de un viejo sueño, el viejo sueño de los capitalistas. O sea, poder prescindir de los sindicatos, poder prescindir de ninguna mediación al poder dictatorial, porque no se somete a ninguna voluntad democrática, de los jefes en las empresas. Gracias, Íñigo. Alberto. Yo no creo que no sea el momento de hablar de qué modelo de sindicalismo se ha llevado, teniendo en cuenta que cuando llega el momento de la huelga se está planteando, escucho a las direcciones de comisiones UGT y voy a hacer una diferenciación entre sus direcciones y la gente que trabaja en fábricas, se trabaja en centros de trabajo, que estoy seguro que tienen unas percepciones completamente diferentes y con quien me unen muchísimas más cosas. Pero sus direcciones, ¿qué están hablando? El gobierno, si nos hubiese dado un poco, si yo no quiero hacerlo, si yo en serio no quiero. Entonces, ¿esto qué es? Esto es herencia de un montón de años en los cuales este sindicalismo de concertación, mira, el caso vasco es muy claro, además, que lo hemos conocido, o sea, en el caso vasco, quien ha apostado por un sindicalismo de concertación al final se ha convertido en una pata del régimen. Por ejemplo, en Navarra se le ha dado la medalla de oro del gobierno de Navarra, se le da a la patronal y a los sindicatos, comisiones UGT a la vez. ¿Por qué? Por mantener una estabilidad social que dejaba al margen ¿a quién? A los sindicatos, el ALAB, que estaban marcando un sindicalismo más de confrontación. Entonces sí que creo que hay que hablar sobre qué modelo de sindicalismo se ha llevado, no para sacar la lista de agravios, sino porque, sobre todo, yo me estoy refiriendo a esas direcciones que han llevado esas líneas. Estoy seguro que dentro de sus sindicatos hay mucha gente que no lo piensa y se está sintiendo engañada. Entonces está diciendo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso ante esa beligerancia de la patronal, ante esa beligerancia política? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vamos a seguir pensando que diciendo, señores, en serio, vamos a sentarnos y con unas migajas nos vamos a quedar contentos y no sacamos a la gente a la calle? ¿O vamos a decir, no, es que esto ya es inviable? Juan Carlos. Hay que recuperar las señas de identidad del sindicato y de la propia izquierda, si no va a pasar como esos zorros que se acostumbran a comer de las sobras de los merenderos, de los domingueros, y al final ya no saben cazar. ¿Cuál es la enseñanza que yo creo que tenemos que sacar y trasladarla a la gente? Aquí el Franco muere en la cama, pero el franquismo muere en la calle, y la confrontación social y laboral del 74, 75, 76 es lo que va a conseguir el fin del franquismo, va a conseguir la Constitución del 78 y va a conseguir que un acuerdo de concertación como los pactos de la Moncloa impliquen cesiones sindicales, pero también el compromiso de la patronal a empezar a pagar impuestos en este país. Es decir, realmente un pacto social donde asuman un poquito de responsabilidad que no tenían. A día de hoy lo que tenemos es que tanto la patronal como la derecha en el gobierno son radicales en la práctica, están desmantelando el artículo 1 de la Constitución española y tristemente con el beneplácito del Partido Socialista, diciendo que no afectaba a derechos fundamentales, pero ¿cómo no que afecta a derechos fundamentales si te estás cargando el artículo 1 de la Constitución que establece que España es un Estado social? Y no solamente son radicales la derecha del gobierno en lo práctico, en lo concreto, sino que también en lo simbólico. ¿O es que la Iglesia va a estar en contra de esta huelga general? Claro. ¿O es que la patronal no ha dicho ya que cuidado con los piquetes? Y por último también en lo simbólico están consiguiendo, como estábamos planteando hace un rato, que si tú defiendes tu derecho a informar a los trabajadores y a dar cobertura a esos trabajadores, que el empresario les ha dicho, si no vienes a trabajar el jueves, ya no vengas el viernes. Y si ese empresario no ve la imposibilidad real de ese trabajador de entrar al puesto de trabajo, va a decir, no vengas. En cambio, si el trabajador puede decir, mira, no me han dejado entrar, se va a salvar. Conclusión de esto, hay que redefinir la huelga como huelga política, porque ellos están haciendo una confrontación radicalmente política. Y eso implica, al ser política, que los sindicatos ya no pueden ser los protagonistas únicos de esta huelga. Es necesario también que los partidos políticos asumieran la beligerancia del momento histórico en el que estamos. Y también es muy importante que el único movimiento, desde el movimiento anti-OTAN, que ha puesto un poquito contra las cuerdas al sistema, que es el 15M, se incorpore con pleno derecho, pese a no estar reconocido ni en el artículo 6 como los partidos, ni en el 7 como los sindicatos en la Constitución, se incorpore como un factor esencial que lance un pulso. Y el pulso, como bien planteaba Íñigo, no puede ser en el trabajo si hay 5 millones de parados.
Los estudiantes, ¿cómo paran? ¿Cómo paran los que trabajan en su casa? ¿Cómo paran los que hacen trabajo parcial? ¿Cómo paran los que no tienen ningún tipo de herramienta contractual? O nos reinventamos cómo decirle a este país y a Europa, hemos parado, o estamos perdidos, porque ya han descontado eso de parar un día, lo tienen absolutamente descontado, se van a reír de nosotros. Y encima, como bien han advertido, van a utilizar la violencia, y como han planteado en Valencia, cuidado. Pero cuidado. lo de se van a reír ahí, quiero decir... Claro, que eso y más, pero la beligerancia con la que la patronal, los medios de la derecha, todos los aparatos ideológicos del Estado están luchando contra la huelga, tan poca cosa no será. Quiero decir, ¿que haría falta más? Bueno. Es que una cosa no puede ser a la vez así y su contraria. Es decir, a la vez no podemos decir que no sirve para nada, dice, y a la vez decir que es fundamental e importantísimo. Yo, sinceramente, yo no sé si las nuevas realidades que se puedan conformar, dice, pues nos van a situar en un debate sindical distinto y por lo tanto, dice, pues afrontaremos esa nueva realidad por más espacios de convergencia. Por ejemplo, la propia convocatoria de la huelga ya en sí los ha representado. No solo en el ámbito sindical, también en el ámbito político. Izquierda Unida se ha incorporado a la huelga, el bloque nacionalista gallego se ha incorporado a la huelga, la izquierda abertzale se ha incorporado a la huelga. Es decir, que yo creo que hay un montón de gente que en el ámbito de la política... Bueno, se ha incorporado. En Euskal Herria había la huelga convocada antes. Digo que se ha incorporado a su participación política en la huelga. Estaba hablando desde esa dimensión. Yo no voy a echar una carrera porque él la convoca primero. No, pero hombre, en Euskal Herria... Termino rápidamente. Es decir, yo no sé, los movimientos ciudadanos se han incorporado, las federaciones de asociaciones de vecinos se están encargando de discutir con la basura para que no se recoja. Y según leía yo justo antes de venir, es decir, que vamos a tratar de hacer una huelga que sea social, que sea sindical, que sea en la que puedan incorporarse los que no trabajan, en el ámbito de las manifestaciones. Que sea política también. Sí, que sea en todas reglas, en esa lógica. Dice, porque se trata no solamente de los derechos que están alterados con la reforma laboral. Y yo no sé si el futuro nos llevará a mayores o menores espacios de convergencia, pero es molesto que tú digas, no, hombre, yo con los que no estoy de acuerdo son con los dirigentes de los sindicatos, con la gente de la asociación sindical, a ellos pasa igual. Yo con la gente de la AF, cuando vienen a negociar el convenio conmigo, con eso no tengo problema, con eso es bien. Sin embargo, luego cuando leo alguna vez el gara, digo, hostia, estas cosas no las dice ni siquiera el colega. Me alegro que leas el gara. No las dice ni siquiera el colega que viene a negociar el convenio conmigo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a restarle. No, yo estoy hablando de que ha habido dos modelos de sindicalismo. Voy a hablar ahora mismo de Euskal Herria, que es el país que controlo. Entonces, el modelo sindicalismo planteado por el iPorLab ha sido de mayor confrontación. Y el modelo de comisiones UGT ha estado generalmente llevado a la concertación y además en espacios en los que ellos eran minoritarios. Es decir, por ejemplo, tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca una mesa de diálogo en la cual un gobierno ilegítimo, el de Patxi López, donde la izquierda abertzale está legalizada, está está llegando a acuerdos con la minoría sindical. Pero no estaba yendo a eso, sino que lo que yo pretendía era, tenemos este ataque en el Estado español. Se están creando las sinergias que se tengan que crear. En Euskal Herria, por otra parte, se estarán llevando las dinámicas que se tengan que llevar, y en esas dinámicas de crear un polo alternativo, es decir, un país en el que podamos generar un espacio alternativo, ahí nos podemos encontrar. ¿Catu? Sí, no tengo las tablas de los otros tertulianos y por lo tanto me cuesta... Se cogen, dale. Vale, sin que sirva de precedente, estoy un poco en desacuerdo con Íñigo y de acuerdo con Alberto, también un poquito con Juan Carlos. Hay una cosa clara, que el poder político en este país, sea cual sea el que hablemos, responde al poder económico, ¿no? Y como la economía es política, por lo tanto la huelga y las respuestas en general tienen que ser políticas, ¿no? Empezando desde los análisis que se hagan para dar respuestas a esas huelgas, desde los análisis que hagamos de la estructura y las respuestas que le demos. Y las respuestas pasan por conformar mayorías sociales, mayorías políticas y mayorías sindicales. Y eso es algo que desde luego, por lo menos en el País Vasco, estamos haciendo. Y yo creo que hay, si nos vamos un poquito a los números, pues hay compañeros, o sea, yo creo que bueno, hay mayoría social, hay mayoría sindical en el País Vasco, de una mayoría sindical vasca que defiende precisamente ese modelo de confrontación. Y el modelo que defienden comisiones obreras de UGT, por lo menos en el ámbito de Euskal Herria, el País Vasco y Navarra, es el 30 y pocos % de la clase trabajadora vasca. ¿Por qué? Perdón, y termino. ¿Pero por qué?
porque ustedes estaban con el gobierno pactando recortar las pensiones o retrasar la jubilación. ¿Por qué? Porque ustedes todavía en diciembre estaban negociando con la patronal la moderación salarial o la negociación colectiva, que es una de las cosas que más jode a los trabajadores vascos. Entonces, por lo tanto, ante eso, yo creo que la respuesta tiene que ser en otras claves. Y ahí sí que es, obviamente, en clave de confrontación. Porque esta huelga, que es política, no es para el día siguiente de la huelga sentarse a negociar con la derecha española, es para continuar acumulando y organizándose políticamente para dar respuestas. Sobre todo no lo es porque no hay nadie al otro lado. Quiero decir que es que lo fundamental es que no lo es porque si nadie te está apoyando. Si pudiese discutir, dice, el dejar sin valor los artículos del decreto, nosotros nos sentaríamos a discutir, dice, como no sería otra manera. Lo que ocurre es que eso posiblemente no ocurra. Claro. Pero ahí es donde están los desacuerdos. Además. No, porque es que la materialización de cualquier lucha siempre es acordar. Porque ¿cómo se lleva el boletín oficial del Estado esa circunstancia? Y a mí en Euskadi me gusta hablar de que hay 4 sindicatos, y efectivamente la ELA es el primer sindicato, dice, pero el segundo es Comisiones Obreras y el tercero es LAB y el cuarto la UGT, y por lo tanto es una sociedad suficientemente plural como para que, por ejemplo, Comisiones Obreras dice, pues tenga más apoyo de los trabajadores vascos que LAB, y no lo digo, y menos que ELA, y lo reconozco, dice, pero es que así es así, son las cosas. Estás haciendo un poco de trampas, porque 2 y 2 no son 4. O sea, estamos hablando del 70% de la clase trabajadora vasca frente al 30%. Un modelo sindical. No todo el mundo dice lo mismo. No todo el mundo dice lo mismo, ninguno de los 4 sindicatos dice lo mismo, por lo cual no tengo por qué situarlos en términos de bloques, si son distintos. Hombre, hay bloques, hay mayorías sindicales que negocian además de manera totalmente diferenciada, te lo digo. Y de hecho, a ver, aquí en el Estado español, la primera que convoca la huelga es una mayoría sindical vasca conformada por ELA, LAB y una serie de sindicatos más pequeñitos que llaman por 4ª vez a la huelga general. En el conjunto de Euskal Herria, en su ámbito de actuación. Han tenido que pasar semanas para que los sindicatos españoles se decidan, como Rajoy no les llamaba, se decidan finalmente a convocar. Yo creo que los modelos están claros. Bueno, es muy importante una cosa muy importante al sindicalismo español, que digo, no estoy de acuerdo. Es decir, ha dicho de que los sindicatos españoles nos hemos animado a convocar. En mi opinión, yo estoy de acuerdo que vosotros tenéis vuestro derecho a independizaros y hacer lo que queráis con vuestra tierra o con vuestros derechos. Ahora bien, no se puede decir que el sindicalismo español sea así. El sindicalismo tiene muchos movimientos, muchos sindicatos, muy posiblemente la CNT no tenga nada que ver, y la CGT, Solidaridad Obrera... El sindicalismo español que opera en Euskal Herria. Bueno, vale, es que he entendido el sindicalismo español y bueno, he entendido otra cosa. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, Andrés acaba de mencionar de que cualquier tipo de lucha o de confrontación se materializa en un diálogo o en un consenso. No necesariamente. La historia está plagada, yo por eso muchas veces cuando hablo dentro de mi sindicato o mis relaciones de amistades, yo siempre hablo de que va a llegar un momento, especialmente cuando la crisis en Europa va a llegar a extremos insospechados. Vamos a llegar a situaciones pre-revolucionarias o incluso revolucionarias, salvo que la OTAN intervenga, que todo es posible. Salvo estos extremos, aquí vamos a llegar a situaciones muy difíciles, y yo personalmente pienso que vamos a llegar un momento en donde tengamos que plantearnos volver a la historia y recordar que todas las conquistas sociales que hemos conseguido en Europa ha sido a base de nuestros mártires, a base de que la gente no iba a las manifestaciones únicamente con la idea de que le iban a meter preso en la cárcel, la gente iba a las manifestaciones, la policía cargaba a bayoneta calada. Pero no regalemos eso, no, a mí no me gusta nada ese discurso. Lo siento mucho, pero... Porque no están en eso, no digamos eso, porque eso es regalarles una legitimidad que no tienen. A día de hoy eso es intolerable, no pueden hacerlo. Por tanto, si ya lo das por seguro, ellos estarían encantados, porque dicen, no, si ya la izquierda está asumiendo que podemos hacer eso, adelante. No están en esas. Es decir, que también a día de hoy todavía estamos defendiéndonos de las luchas de los que nos defendieron ayer. Por tanto, no entreguemos esas conquistas. Estamos en un momento de lucha donde podemos perderlas. Precisamente... Pero no adelantes, que ya las hemos perdido y están justificando que mañana, o sea, el 29 vamos a ir a la huelga y nos van a clavar la bayoneta. Precisamente, por eso estoy diciendo de que si a partir del 29 se empieza a negociar, eso es lo que va a suceder, lamentablemente. Por eso yo estoy a favor de una lucha sostenida, sostenible, incluso llegado el momento, la verdad, ir a la huelga general indefinida. Es, en mi opinión... Es que para eso no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de fuerza. Dos intervenciones rápidas y pasamos al vídeo. Yo creo que una de las personas que convocó la huelga, o dos de las personas que convocaron la huelga, fueron el presidente de gobierno Mariano Rajoy y el ministro de Economía, con sus supuestos micros abiertos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues lo hacen porque una huelga no es una expresión de deseo. Yo estoy encantado de cada mañana abrir el Facebook y encontrármelo lleno de proclamas revolucionarias por la huelga general y la insurrección generalizada. El problema con una huelga general es una medición de fuerzas, y perderla es una cosa muy grave. Yo deseo ganar todas, y la indefinida la deseo ganar. Lo prometo que si es a deseos es muy difícil que alguien me gane, Ahora bien,
Lo complicado es que una confrontación al final es una pelea entre dos polos y se trata de acumular más fuerza que el otro. Cuando Mariano Rajoy adelanta eso, lo que pasa es que quiere una huelga. ¿Y por qué quiere una huelga? Porque cree que la gana. Quiere una huelga. Claro. Quiere una huelga porque enfrenta con eso a unos sindicatos, por una parte muy debilitados en lo ideológico, por todo un trabajo de zapa de los medios de la derecha, y también por una cierta seducción que yo creo que el gobierno Zapatero opera con ellos, entendiendo que a cambio de ceder un poco se pueden salvar las grandes cosas, cuando ese es un camino que creo que para todos ya está claro que ese camino es intransitable. Cada cosa que cedamos nos va a costar recuperarla muchísimo más, y el enemigo no va a ceder ni una, porque ya lo han demostrado. Es que ahí es donde iba yo. Rapidísimo los dos, Tatu, Alberto, pasamos a vídeo y seguimos discutiendo. Y la última cosa. ¿Por qué además están debilitados? ¿Por qué la huelga general la libramos en estas condiciones? Bueno, pues por todo un golpe que ha habido sobre el pacto social. Por una parte, el golpe en la Constitución, que es mucho más significativo, que implica se acabaron los equilibrios. Y por otra parte, porque hay toda una generación que deberíamos hacer huelga para la que aquel pacto social y los derechos derivados de ese pacto social son exclusivamente formales. No los hemos tocado nunca. Yo no sé cuándo me voy a jubilar. No he podido sindicarme nunca. Porque tampoco han hecho falta. No, porque no han hecho falta porque estoy viviendo de ellos. Hay toda una generación que no hemos vivido los derechos sociales del pacto. Tenemos que entender la parte de verdad o la parte de fuerza que tiene el argumento de los que están intentando subvertir la democracia en este país. Hay que entender por qué los sindicatos han ido cediendo. Hay que entender por qué Comisiones Obreras ha podido estar dirigida por una persona como Fidalgo, ¿no? Que podía haber sido ministro de Trabajo del Partido Popular. Hay que entenderlo. Y Comisiones Obreras tiene que hacer su reflexión de por qué ha estado dirigida por un tipo como Fidalgo, ¿no? Igual que la gente más joven tiene que hacer su reflexión de en qué medida ha estado viviendo el bienestar de sus padres, o en qué medida sus padres les han brindado a ellos un bienestar que les ha hecho perder de vista también. Porque la familia ha sido el único colchón de un Estado social que lo destruían, y que más o menos ha partido que porque la generación anterior mantenía a la que hoy no tenía. La conclusión es, igual que el Partido Socialista, igual que Izquierda Unida, yo creo que estamos en un momento en donde la derecha ha hecho su reflexión mucho más pausada y mucho más profunda que nosotros, ha hecho una construcción de derecha muy fuerte y muy sólida, mientras que nosotros estamos como defendiéndonos, dando zarpazos o palos de ciego. Yo creo que todos los sectores políticos, sociales, sindicales tienen que repensarse, igual que tiene que repensarse el 15M, y la huelga general es un momento esencial para que todos y cada uno digamos, bueno, ¿qué puedo hacer para no perder derechos? Concluye Juan Carlos, Alberto rapidísimo y pasamos a vídeo. Creo que estamos teniendo un debate magnífico, de esos que va a ser memorable en las redes sociales, pero hay que meter un vídeo. Dale. No, yo quería plantear lo que decías tú de las huelgas hay que ganarlas, y muchas veces hemos hablado tú y yo de, a ver, cuando tú estás delante de una pared, o sea, si estás y a la tercera que estás sangrando dices, hombre, igual si nos juntamos tal, podemos subirla. Creo que es un momento en el que por una parte, sí, hay una crítica hacia los sindicatos, pero por otra parte, me parece mucho más grave todavía la agresión que viene desde la derecha, más que de la derecha, sino el régimen hacia el derecho de los trabajadores a organizarse y a tener una interpelación. Por ejemplo, el otro día salía en Telemadrid 5 directores de medios de comunicación, los 5 de los más importantes, salían los 5 en contra de la huelga. Es decir, todo eso, por una parte, y por otra, claro, esa presión que tiene que venir de algún lado, me imagino que se está creando esa conciencia crítica que no sé dónde, bueno, creo que sí que está surgiendo. Yo no soy tan optimista como tú sobre el 15M, pero sí que creo que se puede surgir una conciencia crítica. ¿Cómo puedes presionar tanto a los sindicatos para adoptar ese papel de confrontación, como a los partidos políticos que por ahora tienes 4 años y son los que tienes en el Estado español? Tenemos que pasar a vídeo, ahora mismo seguimos con el debate. Gemma Díez, después de sobrevivir a la experiencia de Telecinco, ha vuelto a enseñarnos los rostros de la crisis. Adelante vídeo, por favor. Adelante. ¿Lo ponemos, no lo ponemos? Decidme algo por pinganillo, si sigo hablando ponéis el vídeo. Que sigamos hablando. Ha fallado el vídeo. Dale, Tatu. Bueno, mejor. La verdad, esta mañana con José Moreno, que muchos de vosotros conoceréis como el Pocero Bueno, que inició su huelga de hambre hace 14 días contra el Banco de la Caixa. Bueno, en primer lugar, José, ¿cómo te encuentras? Pues un poco más cansado y paso un poco de frío durante el día. ¿Me puedes contar cuál es el plan urbanístico por el cual la gente te conoce y por lo que estás aquí? Fundamentalmente porque hicimos 4 cooperativas y salieron perfectas. Se hicieron pisos 3 veces más baratas que lo que había en la competencia. ¿Cómo se puede crear viviendas 3 veces más baratas que la competencia? Depende de lo que quiera ganar. ¿Cuál es el problema que ha tenido con la Caixa que le ha llevado a esta huelga de hambre?
Pues al principio empezamos hablando con 10 bancos y cajas de ahorro y Caixa sí dijo que le interesaba la operación. Pues y empezamos como en todas las cooperativas, ¿no? Pues ellos te dicen que hay que hacer una serie de cosas para que puedan tener en cuenta lo del préstamo al promotor. Todo lo que nos dijeron pues lo cumplimos al 100% y lo pagamos al 100%. Y normalmente cualquier negociación, pues normalmente tardan 2, 3, 4 meses. Pero aquí nos fuimos a 16 meses ya con gastos hechos, y a los 16 meses porque me fui a Barcelona, a la central, allí a Caixa, y no sabían nada de la operación de Fuenlabrada. Lo que en 16 meses no sea claro, pues en 5 minutos nos recibía el otro día en Madrid. Que nos fuéramos inmediatamente para Madrid, que mañana a las 12 nos reunimos. Nos reunimos a las 12 en Castellana 51, para que nos dice la señora Maricruz que los cooperativistas de ustedes deberían de ganar un mínimo de 36.000 euros anuales. Por desgracia, ojalá ganasen los jóvenes 36.000 euros anuales. Seguro que no iban ni a Caixa, ni a ningún banco, ni a ningún sitio. ¿Hay un proceso judicial abierto sobre esta causa? No, porque hemos visto desde el principio que meternos en temas judiciales con el imperio del dinero, date cuenta que estamos hablando del imperio del dinero, del señor dinero, que 500 como Caixa mueven el planeta y hacen lo que quieren, tienen capacidad para todo, desde comprar a los periodistas, de comprar a quien quieran. Como apoyo popular, ¿qué apoyo está recibiendo? Es terrible que ningún medio de comunicación nunca ha mencionado todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí. Aquí hay documentos de correos de Caixa, de que nadie se está mintiendo, que decimos la verdad. Están las facturas de todo el dinero que alguien puede pensar que ha desaparecido. Aquí está todo el dinero, al 100%, todo el dinero. ¿A ti qué te parece la iniciativa que ha tomado José Moreno de llevar una huelga de hambre a 20 metros de la sucursal de la Caixa? Pues es una huelga justa y necesaria, pues puesto que él empezó a trabajar con esta gente y le hicieron una serie de unas normas que tenía que cumplir para que le dieran el crédito, y después de gastarse el dinero él en todo lo que le habían pedido, pues esta gente le dice que para conseguir el crédito que tenían que tener un sueldo de 36.000 euros. Entonces, ¿quién gana 36.000 euros hoy al día, estos chavales jóvenes? Y me da un poco de pena que haya tenido que acabar así, porque es una persona que ha luchado mucho por el barrio, ha hecho mucho. De hecho, tengo a mi hermano y a mi madre que viven en uno de los pisos que hizo él. ¿Qué tipo de medidas crees que debería de llevar la Caixa para afrontar o solucionar este problema? Bueno, pues al menos dialogar con este hombre. Hablar con él y llegar a algún acuerdo. Pues la Caixa no sé, pero el gobierno sí. Los bancos deberían de ser de la Hacienda, del Estado, y se acabarían todos los problemas. Hemos estado esta mañana con José Moreno y hemos entrevistado también a algunos de los clientes que salían de la Caixa. También hemos intentado entrevistar a los trabajadores de esta banca, pero desgraciadamente no ha podido ser. Esta huelga de hambre que tenemos aquí no es sino otra consecuencia del sistema capitalista, del imperio del dinero y de la banca privada a la que todas y todos estamos sometidas. Y no me puedo ir de aquí sin antes echar una firma en apoyo a esta lucha. ¿Son tendenciosos nuestros reporteros? ¿Y qué reporteros no lo son? Seguimos con el debate. ¿Quién tenía la palabra? Catu. De aquellos barros, estos lodos. Y yo creo que, al hilo un poquito de lo que se comentaba antes, que precisamente el modelo de negociación que se ha llevado durante la etapa del Partido Socialista Español, la negociación que hicieron los sindicatos españoles con Zapatero, han provocado una desmovilización y ha provocado que... Por favor, no digas sindicatos españoles, hay sindicatos que no han negociado con el gobierno. Los sindicatos mayoritarios españoles, es decir, comisiones de obreras de UGT, perdona, compañero, han provocado también una desmovilización y una poca capacidad de respuesta en la calle, ¿no? Porque efectivamente, como decía Íñigo, las huelgas se hacen para ganarlas. Y si tú no tienes ahora mismo una mayoría social y política, no solo sindical, porque las cifras están bien y todos nos valemos de ellas, pero detrás de eso tiene que haber capacidad de respuesta, ¿no? Y capacidad de construir alternativa política, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro caso muy concreto, lo que todo esto demuestra, tanto la reforma laboral, ¿no?, como las opciones que hay planteadas encima de la mesa, es que este Estado no nos sirve, ¿no? Que necesitamos un modelo socioeconómico propio, y que la mejor forma de llegar a un modelo socialista, que en nuestro caso es nuestra apuesta, es
es conseguir la independencia de nuestro pueblo y... Eso abre el debate sobre Europa, ahora mismo lo saco, pero de momento Andrés, Íñigo y Rubén, y hablamos de Europa sí, después. Por empezar por esto último que tú dices, yo ahí tengo la opinión de Dolores Ibarruri, que no será sospechosa de ser poco de izquierdas, que decía que ella, igual que yo, no somos partidarios de la independencia de Euskadi, pero que si un día los vascos lo deciden, pues nos parecerá razonablemente bien. Por lo tanto, con eso cierro lo que tiene que ver con el hecho identitario, que siempre en los debates sindicales con LAF y con ELA juega tanto peso, cuando para mí pues, es un elemento muy secundario en el debate sindical, pues soy un internacionalista. Y por lo tanto dice, pues no, yo no entiendo que el marco de la lucha de clases se ubique necesariamente de forma distinta en las distintas nacionalidades del Estado. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Desde luego, bueno, pues entras ahora después. No entiendo por qué. Vamos a dejar acabar y ahora vienes tú después. Efectivamente, entraré después. Digo, yo para que se conozca mi opinión en esa materia, digo, porque no quede escasa, ¿no? Sobre el otro tema, se han hecho en este país 25 reformas laborales. Todas han tenido básicamente la misma lógica. Dice, en algunos casos se ha podido pactar y efectivamente se han minorado los efectos de la propia reforma. Dice, en otros casos no se ha podido y los sindicatos han contestado con huelgas generales que en general han tenido éxito y que en general han obligado a los gobiernos a replantearse las cosas, incluso en el gobierno de Aznar a tener que dimitir al ministro, por ejemplo, y se han restablecido los derechos que se quitaron. Por lo tanto, no comparto ese criterio fatalista de que estamos condenados, dice, a todos los males, la huelga no va a salir. ¿Por qué no va a salir? Dice, si la huelga que le hicimos al anterior gobierno, a Zapatero, por una reforma laboral mucho menor, tuvo un éxito razonable, reconocido por todo el mundo, dice, pues no se puede decir tampoco que los sindicatos no tengan esa capacidad. Pero además es que estamos tratando de replantearnos la huelga en unos términos más amplios y más abiertos y conociendo las dificultades objetivas que muchos trabajadores tienen para poder participar en la misma y para los que incluso no trabajan y tienen también una expresión y la necesidad y el interés todos de que expliciten sus propuestas. Por lo tanto, yo no hago una lectura negativa de que esto estamos condenados necesariamente al fracaso, un cambio de ciclo en el que solo vienen derrotas. Dice, bueno, pues habrá peleas y vendrán derrotas y vendrán éxitos y conseguiremos o no conseguiremos darle la vuelta. Lo que sí nosotros advertimos es que esta tiene un calado que si no conseguimos revertirla, efectivamente. Dice, ya después va a ser muy complicado que se puedan hacer otras, dice, porque los trabajadores van a estar sin ningún derecho y por lo tanto el empresario va a... Rubén, pero hay novedades. Hay novedades. No, yo no creo que solo vengan derrotas, en absoluto. No solo vienen derrotas. No solo vienen derrotas, también porque me parece que el cierre que se está operando en el régimen cancela una parte de su pluralidad interna que ha sido la que ha hecho que la izquierda y los subalternos, y la gente a veces dice los subalternos, qué palabra tan rara, los subalternos, los que todavía obedecen, esos todavía tenían unos ciertos motivos para la lealtad, unos ciertos motivos para la confianza. Si las cosas siguen como hasta ahora, el normal funcionamiento del régimen nos va a garantizar unas condiciones razonablemente buenas de derechos. Creo que eso, la oligarquización del régimen lo está haciendo saltar por los aires. Es decir, cada vez me parece que en sectores más amplios eso se puede vivir como pesimismo o como optimismo, pero va calando la idea de que no hay mucha esperanza, de que mucha esperanza de que dentro del régimen las élites no están dispuestas a ceder mucho más, porque nuestra lumpenoligarquía no es capaz de imaginarse ninguna mejor salida de la crisis, eso que lo que decíamos el otro día, que devolviéndonos a la Edad Media, porque no tenemos una de estas clases, digamos, como empresariales, pujantes, productivas. Lo que tenemos son, básicamente, unos parásitos rentistas inmobiliarios que han hecho dinero con el suelo, con la corrupción, siendo periferia europea con salarios bajos, y no se les ocurre otra cosa para salir de la crisis que devolvernos a la Edad Media. Por eso me parece que hay muy pocas razones para que la izquierda y los subalternos mantengan confianza en el régimen. Pero ¿qué razón puede tener el Partido Socialista? Que no le queda nada. Cuando manda el Partido Socialista en el gobierno, la derecha controla casi todo el resto de los aparatos del Estado, la mayor parte de la judicatura, los medios de comunicación, la iglesia, y cuando manda la derecha, ¿pero qué le queda a la izquierda del régimen dentro del régimen? Pero si no tiene nada, y aún así es la única que sigue hablando, pero volvamos al mito de la transición, que la derecha ya ha roto. Por eso yo no creo que vayamos a un tiempo de derrota, vamos a un tiempo de agudización de la confrontación. Al Partido Socialista le queda el partido, como ha demostrado su congreso, donde ha ganado Rubalcaba, que eran los veteranos que han optado, en vez de cualquier tipo de transformación, han optado por
virgencita, que me quede como estoy, como dijo el propio Rubalcaba, un cambio lampedusiano, que todo cambie para que todo permanezca igual. Entonces el Partido Socialista, pero bueno, la gente que dirige el Partido Socialista son estructuras de poder que viven de eso, y en este mundo cartelizado de los partidos, ellos están por encima de cualquier... ¿Por qué no cambian la reforma electoral? ¿Porque son demócratas o porque les interesa como partido? Pues no la cambian porque como partido les interesa, y la democracia les da lo mismo. El Partido Socialista ahora mismo es rehén de sus... ya ni siquiera de sus militantes, son sobre todo rehén de sus dirigentes. En algún momento le ha ocurrido igual a los sindicatos mayoritarios en este país. Y ahora se dan cuenta de que tienen que bajar a dialogar con la gente, y la gente les mira como de lado porque dice, coño, habéis conseguido cosas en los momentos de bonanza, pero hay 5 millones de parados, habéis hecho concertaciones cuando necesitábamos enseñar los dientes, no nos habéis dado ni siquiera alimento simbólico cuando buscábamos que alguien le mostrara los dientes a un sector empresarial y político que nos dejaba abandonados. Pero vuelvo a lo de antes, creo que hay novedades, no nos engañemos. Es decir, Europa sanciona la reforma laboral del Partido Popular. Estamos en un momento de crisis que afecta al resto de nuestro entorno. La crisis lleva al punto de que se está transformando profundamente la condición del Estado social en toda Europa. Estamos perdiendo capacidades nacionales de gestionar la moneda, de gestionar las políticas económicas, de gestionar las políticas públicas en general. Por tanto, no caigamos en el error de mirar hacia atrás y decir, ya lo conseguimos, lo vamos a volver a conseguir, porque la realidad es otra. Repensamos la realidad, repensamos los nuevos actores políticos, repensamos por qué se ha radicalizado la derecha, repensamos por qué están reforzando los elementos represivos, o no vamos a entender nada. Va a pasar el día 29 y vamos a estar el día 30 pues sin saber realmente qué queremos hacer. Yo me gustaría hacer una intervención para evitar el enfrentamiento y evitar susceptibilidades, y me gustaría comenzarla con una frase de un compañero marxista e internacionalista, Argala, asesinado en 1978 por los grupos paramilitares, el Batallón Vasco Español, muy cortita. Para evitar el enfrentamiento y borrar susceptibilidades entre los trabajadores vascos, españoles y franceses, y comenzar un proceso de acercamiento y ayuda mutua, ¿son estos los que deben dejar de pensar en términos de imperio y comprender de una vez para siempre que los trabajadores vascos no somos ni españoles ni franceses, sino que única y exclusivamente vascos, y que lo que nos une a ellos no es pertenecer a una misma nación, sino a una misma clase? Es por eso que yo creo que en Euskal Herria, en el País Vasco, podemos tener un proyecto claro de independencia, de socialismo, pero eso no significa que no hay una solidaridad de clase. El otro día mencionabas al sindicato LAB, Langile Abertzaleen Batasuna, que yo creo que es de los poquitos, por lo menos el principal sindicato de clase que tiene Euskal Herria, tanto en la parte bajo administración española como en la parte bajo administración francesa. El otro día hicieron una concentración en solidaridad con los trabajadores de la acería griega, porque están despidiendo a 400 compañeros y compañeras de una acería en Heleniki, Jaliburga. Y bueno, el panfleto este que tengo viene a acabar así, ¿no? El pueblo trabajador vasco llevaremos a cabo otra huelga general el próximo 29 de marzo, con el objetivo de hacer frente a las últimas medidas antisociales y antiobreras del gobierno ultraderechista del PP, y a fin de exigir un marco vasco de relaciones laborales. Para el AB, la lucha de la clase trabajadora griega y vasca tienen un mismo objetivo, la defensa de nuestros derechos. Su lucha es nuestra lucha, solidaridad con la acería griega. Yo creo que ese es el espíritu también que nos tiene que llevar a compartir y a parte de eso, Catu, vale igual para alguien que se sienta de una España federal. Es decir, que el salto, yo no sé si... Es decir, cuando Rosa Luxemburgo le dice a los obreros alemanes que su enemigo no es el obrero francés, sino el patrono alemán o el patrono francés, eso es igualmente válido. Entonces, yo entiendo que en un momento de confrontación como el que tenemos ahora, que podría ser en el mundo laboral, pero podríais utilizarlo igual en cualquier ámbito, aunque fuera la investigación de Marte. Podría siempre caerlo y decir, no, y lo vamos a hacer mejor en un ámbito de decisión estrictamente del País Vasco. Bueno. Es decir, que yo creo que en este momento concreto es lo que implica de superación de este ataque brutal por parte de la derecha. Va a haber vascos de derecha que van a buscar lo mismo, empresarios de derecha que van a buscar lo mismo, y por tanto intentar circunscribirlo al ámbito identitario vasco, yo creo que no es un momento correcto de la discusión. Mira, es que venía con el tema del identitario, o sea, es decir, en el camino a Europa nos encontraremos, en el camino de una Europa social de los pueblos, y nos encontramos todos, en el camino hacia allá, cada uno respetando nuestras especificidades. Decías que el hecho identitario, yo no me pongo un hecho identitario, bueno, claro, pues que el hecho identitario en Euskal Herria concretamente ha significado que hay un sindicalismo de clase y de confrontación frente a un sindicalismo que ha estado
estado más identificado más con el tema estatal, que ha generado un sindicalismo mucho más de concertación. Eso es la principal diferencia, más allá, porque luego iríamos al otro punto, que serían las identidades, y eso también es otro punto por resolver, que no estamos hablando hoy del tema. Perdona. No, iba con eso, que sobre todo nos encontraremos en el camino a Europa si hay que hacer una huelga a nivel europeo, porque siempre se nos exige, es decir, siempre se exige los mismos ritmos en Euskal Herria, en Cataluña, en tal, pero yo no veo que a los portugueses en Portugal se pida o se mira. Quizás hay que mirar, si miramos en ámbito europeo, entonces podremos encontrarnos allí desde un paradigma de Europa de los pueblos y social. Y luego, por otra parte, otra cosa que es que yo veo con mucho optimismo de que la gente está harta, que de tal, pero por otra parte, no, el miedo que me da es que realmente el régimen lo que está generando es el sálvese quien pueda. O sea, aquí, inhabilitando a los sindicatos, generando la huelga contra España, que salía el otro día la portada de La Razón. O sea, claro, es una política que se ha utilizado mucho en Valencia, que es el tema de la identificación, el régimen con todas las agresiones económicas, y al final lo que se genera es, bueno, sálvese quien pueda, pisar al de abajo, la culpa es de los sindicatos, es de los funcionarios, es de los... España es del Esteban, Manolo es del Bombo, vaya oreja, y eso vale para los toros, vale para... Dos intervenciones rápidas de Rubén y de Rejón, pasamos al último vídeo y fase de conclusiones, aunque os parezca extraño, llevamos 1 hora y cuarto discutiendo. Bien, solo te quiero decir que para mí el tema de la independencia de Euskadi, yo lo respeto mucho, para mí es una cuestión secundaria. Para mí lo más importante es mi salario, mis condiciones laborales, y eso lo pongo por encima de cualquier tipo de reivindicación. Evidentemente eso es parte de mi derecho como persona, tener derecho a una vivienda, tener derecho a un trabajo, tener derecho a realizarme, para mí eso es lo más importante, esto en primer lugar. También me parece lamentable que continuamente, por ejemplo, hace un momento estás comparando entre sindicatos nacionalistas y sindicatos concertadores. Incluso en Euskadi, aunque no lo creáis, hay secciones sindicales de CGT y también de CNT. E incluso ha habido conflictos a veces entre nacionalistas y anarquistas, por una razón muy sencilla. Yo personalmente soy marxista, pero yo creo que a largo plazo, al igual que los anarquistas, lo ideal sería que no existieran estados, que no existieran naciones, que no existieran ningún tipo de diferencia, ni siquiera de clase. A mí, yo sinceramente, yo no voy a dar mi vida por una patria, ni por una nación, yo no voy a dar mi vida por ninguna bandera, voy a dar mi vida por mis derechos laborales, por mi trabajo, por tener dignidad, que además hay que luchar por la lengua. Estás en tu derecho de luchar por lengua, por lo que quieras. Para mí lo más importante es esto, y este es el sindicalismo de clase el que tenemos que realizar. Lo lamentable es que después de esta huelga va a haber sindicatos que van a negociar, y ese es el problema, y eso es lo que tenemos que intentar atajar, y que la lucha sea sostenible. Con esta discusión, a mí esta discusión no me interesa, digamos, en vísperas, me interesa muchísimo teóricamente, muchísimo, pero en vísperas de una huelga me interesa poco, porque la huelga puede tener 2 resultados, y los 2 resultados van a tener lecturas en diferentes territorios, pero una huelga es una huelga y es una confrontación de 2 polos. Ahora bien, lo que sí que es verdad que se pone encima de la mesa con esta cuestión es que una cosa que hemos aprendido ya en América Latina, una vez que las transformaciones que acarrea el neoliberalismo hacen muy difícil para los de abajo generar una identidad amplia, un nosotros amplio en los lugares de trabajo, hay una narrativa que lo sustituye con una fuerza incomparable, que es la narrativa que identifica los intereses de la nación con los intereses de los más empobrecidos de la nación. Esa narrativa que llamaríamos nacional popular es inigualable. No le es ajeno a eso el hecho de que donde hay sindicatos con más capacidad de movilización y de choque es donde la identificación de los de abajo puede cristalizar en un significante nacional. Eso es así, y eso es un problema que tenemos la izquierda española que tenemos que solucionar, que es mucho más complicado. No lo vamos a solucionar aquí, pero ser generosos, compas. Tenéis un panorama un poco mejor en Euskal Herria, pero la reforma laboral la ha adoptado un gobierno español y la correlación de fuerzas el gobierno la va a medir en términos estatales. Y ahí no podemos hacer otra cosa que converger. Y para converger hay que poner primero la gana de converger y después el proyecto. Si además no necesitáis anteponerlo, si os va bien. Y no es casualidad, de hecho, que La Razón titule, como decía Alberto, huelga general contra España. El significante funciona bastante bien. Volvemos con Andrés, tenemos el último vídeo. Laura, nuestra nueva reportera, se ha ido a un barrio rico de Madrid, se ha ido al barrio de Salamanca, a ver qué piensan por allí de la huelga general. Adelante vídeo, por favor. Pues estamos aquí en el barrio de Salamanca con un poco de frío y lluvia, pero vamos a ver si podemos hacer algunas preguntas a la gente que pase por aquí sobre la huelga que hay el próximo 29 de marzo. O sea, ¿qué te parece esta convocatoria? Pues no estoy muy de acuerdo con la reforma laboral, pero tampoco me gusta nada la posición de los sindicatos, así que... ¿Teníais vosotros conocimiento de ello? Tú más, ¿no?
Yo poco, Es que ¿verdad? somos pocos. Es que somos ¿Cómo? estudiantes. Bueno, pero aunque seáis estudiantes, sabéis que hay ahora una movida montada, ¿no? Sí, sabemos. A ver, toda reforma digo yo que será buena. ¿Y qué le parece a usted que el miércoles 29 de marzo se convoque una huelga general para que todo el mundo pueda decidir si ese día para o no de trabajar y va a manifestarse? Hombre, yo creo que como huelga general debe haber el derecho a ir a la huelga y el derecho a no ir a la huelga. Si usted tuviera que posicionarse, ¿iría usted a la huelga o no iría? Yo creo que ahora no es momento para ir a la huelga, creo. Sobre la reforma laboral. Pues mira, si queremos progresar me parece súper correcta. ¿Quieres que saque la bandera de España? Por supuesto, hombre. Sí, porque a ti te gusta España y tú llevas ahí España... Sí, la verdad. El mejor país del mundo. Tu nación, ¿no? ¿Y qué pensáis de lo del miércoles, del 29 de marzo, que se haga la huelga? Estáis en contra de sindicatos, pero ¿creéis que mucha gente la va a hacer? ¿Que va a ir, que no? No, yo creo que va a haber algún movimiento, va a haber, pues, pero no va a ser un movimiento general de... No se va a movilizar todo Madrid. Yo creo que va a ser un fracaso. ¿Y qué os parece eso del fracaso? ¿Vosotros estáis de acuerdo, contentos o qué? Sí. ¿Los padres, vuestras madres trabajan? Sí. ¿Y van a hacer huelga? No. ¿No están de acuerdo? No. O sea, que en vuestra casa piensan lo mismo que vosotros o vosotros pensáis lo mismo que en vuestra casa. Exacto, sí. La reforma laboral, la conoces, ¿no? Pero yo creo que es una medida que a largo plazo pues puede resultar beneficiosa, ¿no? ¿Crees que hay que hacer algunos sacrificios por el bien de España? Sí, hombre, claro, por España, joder, hay que sacrificarse, ¿no? A algún familiar más cercano, pues sí que le puede afectar. Y bueno, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Si a mi familiar le afecta, coño, pues ya no me va a parecer tan... ¿Qué opinas de la manifestación que hay convocada, la huelga general del próximo 29 de marzo? Pues mira, yo digo, por lo que decían varios ministros del PP, que las manifestaciones no crean empleos, que ya la gente... yo creo que no la va a apoyar casi nadie. No me parece nada oportuno. Jamás he hecho una huelga y no la haré nunca en la vida. Porque si consiste en no ir a trabajar la huelga y andar por la calle, yo siempre he estado en contra de la huelga, en todos los tiempos. Con Franco estábamos en contra de la huelga. Está claro que los ricos consideran que hay que sacrificarse por España. Lo que pasa es que siempre nos toca sacrificarnos a los mismos. Llegamos a la ronda de conclusiones. Volvemos a la regla del minuto, porque si no, no acabamos. Una intervención de 1 minuto cada uno. Empezamos con Andrés. Adelante, tu minuto. Pues para animar a los trabajadores a participar en la huelga, una huelga que ha sido convocada por el más amplio movimiento sindical de este país. Todos los sindicatos han convocado a la huelga, los movimientos sociales. Es importante el resultado de la huelga. Hay que echar atrás la reforma laboral y podemos hacerlo porque tenemos la capacidad, porque sin los trabajadores este país no es capaz de generar ni una gota de riqueza, porque toda la riqueza que hay en este país la crean los trabajadores y por lo tanto son los trabajadores los que van a echar para atrás esta reforma laboral. Muchas gracias, Catu. Tu minuto. Yo me gustaría responder a algunas cosas que se han quedado pendientes, pero voy a aprovechar este minuto para solidarizarme con una lucha que está habiendo en Euskal Herria en estos momentos. Iberdrola, las élites económicas en el País Vasco han deslocalizado su servicio de atención al cliente y lo han mandado a Chile. Y 14 compañeras se han quedado en la calle después de esta reforma laboral, de las que 2 de ellas, delegadas del AP, están en estos momentos en huelga de hambre, ¿no? Entonces, toda mi solidaridad para con ellas y, por supuesto, es un motivo más para salir a la calle el día 29. Juan Carlos. Creo que es un día donde conviene arriesgar un poco para tener mañana más días donde no tengamos que estar arriesgándolo todo. Es un día para hostigar pacífica y creativamente a los que nos hostigan violenta y monótonamente todos los días. Un día para hacer la calle nuestra y nuestras sus esquinas y aceras, para demostrar a los grandes almacenes que no pueden almacenar nuestros sueños ni nuestras necesidades, porque somos más y nuestros bolsillos son cada vez más grandes. Es un día para que los ricos no se encuentren a gusto en sus caros restaurantes ni en sus lujosos clubes y tengan que compartir con los que tienen hambre sus alimentos deconstruidos con espuma de obreros o el lecho de caviar de beluga. Es un día para dar clases en la calle y las plazas explicando por qué estamos perdiendo lo que casi ni siquiera hemos llegado a tener. Es un día para cambiar las televisiones por velas y teatro callejero, para hacer nuestra versión de Semana Santa del Santo Trabajo amenazado y haciendo largas procesiones que transiten por todas las carreteras de nuestro santo país, dando prioridad a nuestra queja antes que a coches y autobuses. Es un día para celebrar la Constitución de Cádiz rodeando de artículos constitucionales la zarzuela y recordando que sí, Juan Carlos de Borbones, porque hubo... Muchas gracias, Juan Carlos. Rubén, minuto. Bien, pues simplemente animaros a participar a la huelga
y ya sabéis que junto con el 15M, Asambleas Populares, la CGT, junto con la Frente Hospital Obrera, tienen convocado una manifestación el 29 de marzo desde Beata Ana María de Jesús a las 7 de la tarde. Os espero ver a todos allí hasta el Plaza Neptuno. Luego, aparte, el 15M, como bloque crítico, bueno, como bloque independiente, irá hasta la Puerta del Sol el día de la huelga general, donde habrá una asamblea popular, como todos sabemos. Y si hay detenidos durante la huelga, apoyar a los detenidos, que es lo más importante. Son nuestros chavales, hay que apoyarles, son nuestros piquetes, y bueno, el día siguiente en Sol, como sabéis, siempre habrá una concentración en apoyo a los detenidos. ¿Son nuestros chavales o somos nosotros, Alberto? Bueno, yo voy a ser muy breve. Claro, a quien no le interesan los problemas identitarios es porque probablemente no se les ha tenido que pelear nunca. Yo simplemente decir que hay que salir a la calle, como he dicho al principio, ante situaciones diferentes, pero una respuesta la misma con objetivos distintos, tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Por desgracia vamos a tener de estas muchas, pero salir a la calle. Rejón. A toda velocidad. Hemos visto al enemigo en el vídeo, hemos visto a los que hablan del bien de España y se olvidan del bien de la mayoría de los españoles que les desahucian de las casas y que están teniendo trabajos en condiciones cada vez peores. Ese es el bien de las mayorías sociales en España. La salida de la élite nos lleva a Grecia, es injusta, es ineficaz, no va a funcionar y podemos ganar esta huelga como hemos ganado otras huelgas. El día 29 es un día en el que nos jugamos, pero sabemos que esto va a ser largo. Yo creo que no hay que meter miedo y no hay que tener ningún derrotismo. Nos vamos a ver el 29, las huelgas no se hacen en Facebook, no se hacen discutiendo solo con los amigos, tenemos una semana preparada para prepararla y el 29 tenemos que estar en los piquetes y vamos a ganar esta huelga general. Muchísimas gracias a los 6, creo que hemos tenido de verdad un debate memorable. En La Tuerca todavía no hemos decidido qué vamos a hacer exactamente el 29, estamos en asamblea permanente. Lo que tenemos claro es que un medio de comunicación, es que esta televisión es un arma política y nosotros la queremos usar en la huelga, así que tendréis noticias nuestras muy pronto. Acabamos, para compensar esta mesa compuesta exclusivamente de hombres, con La Tuerca Rap. Por segunda vez en la historia de esta sección rapea una mujer, Betac, con unas rimas magníficas. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la huelga. Cuando se niega el futuro y la dignidad, cuando rescatan bancos, recortan en sanidad, cuando una minoría oprime a la mayoría, les da por aprobar una reforma laboral que nos lleva al final del siglo XIX, cuando no somos los de abajo contra los de arriba, le pese a quien le pese, es la derecha cavernícola contra el pueblo que grita, no contra Tocho Cándido Méndez. Entonces tiene que estallar la rabia del pueblo, tu dignidad vale más que 100 euros. Temen la huelga porque escenifica la lucha de clases entre proletariado y burguesía. No es la huelga de los sindicatos mayoritarios, la empezaron convocando el FIC en Galicia y el LAB en el País Vasco. Me gustaría pensar en empezar un cambio el 29M. Si hace falta ocuparemos Telefónica como en el 37. Juan Rosell es un fascista de sonrisa cínica, dice que un grupito no puede parar un país. Tomaremos el cielo por asalto como la Comuna de París, porque un grupito es el pueblo entero harto de ti. Dicen que la huelga no servirá para nada y para qué se preocupan en evitarla. Sí, para qué se preocupan.